¿qué saben del eje? ¿Quién es el que gobierna este eje? El hipotálamo. No, el hipófisis. La glándula madre, aquí se le conoce como la Hipófisis. La hipófisis, claro, porque el hipotálamo solo se relaciona con la hipófisis. La hipófisis es la que se relaciona con todas las glándulas. Y las glándulas, ¿a quién le hacen feedback? ¿A quién? A la hipófisis. A la hipófisis y al hipotálamo. Ahí, la glándula sí se relaciona con los dos, padre y madre, digamos que sí. Pero el hipotálamo solo con la hipófisis, no es estímulo para las glándulas. ¿Qué glándulas conocen? ¿De qué glándulas vamos a hablar en este eje hipotalámico hipofisiario? A ver, ¿quién sabe? A ver, dime una. Tiroides, muy bien. ¿Qué otra glándula? Suprarrenal, muy bien. ¿Otra glándula? ¿Cuántos ejes tienen? Paratiroides no es de este eje. Paratiroides, ¿con quién? ¿Quién es su estimulante? ¿Quién es el calcio? Calcio es el sensor. Paratiroides tiene un sensor de calcio. Calcio hace que la PTH aumente o disminuya, ¿no? Acá tenemos 5 ejes. ¿Cuántas partes tiene la hipófisis? 2, muy bien. ¿Cómo se llama? Adenohipófisis o hipófisis anterior y hipófisis posterior. La adenohipófisis, la anterior, tiene 5 ejes, ¿ya? Y la hipófisis posterior, ¿cuántas hormonas gobiernan? 2, muy bien. ¿Cuáles son de la hipófisis posterior? Muy bien, la vasopresina, que es la hormona antidiurética, y la oxitocina. Muy bien. ¿Y los 5 ejes de la adenohipófisis, de la hipófisis anterior, cuáles son? ¿Qué hormonas? El eje somatotropo, ¿no? ¿Qué otro eje? Mamotropo. ¿Qué otro eje? Tirotropo. Huesos no, hueso es calcio con PTH. Son 5. ¿Qué otro eje falta? Mamotropo, somatotropo, tirotropo, gonadotropo y corticotropo. Ya, entonces creo que hasta ahí que sepan eso ya es bastante, ¿no? Y lo otro que tienen que saber es ¿cómo se llaman las hormonas del hipotálamo? Liberadoras. Todas las liberadoras. ¿Las pinas de dónde son? Porque las hipotalámicas son liberadoras, justamente van a hacer que la hipófisis libere pinas. Las pinas, ¿cuáles serán? A ver, ustedes me han dicho ya, eje corticotropo. ¿Cuál será la pina del eje corticotropo? La que libera hipófisis, ¿no? Corticotropina. Muy bien. Entonces, la pina de eje gonadal, gonadotropina. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál otro eje? Tirotropina. Las pinas son de hipófisis, liberadoras son del hipotálamo. Entonces, hasta ahí un resumen, ¿ya? Pero eso es básico lo que tienen que saber. Entonces, vamos a avanzar. Esta es la agenda. Vamos a presentar un casito clínico. Después vemos cómo funcionan estos ejes, cuáles son estas hormonas y la patología, ¿no? Y el desenlace del caso clínico. Entonces, esta es una mujer de 64 años, adulta, ya casi adulta mayor, ¿no? 65 para arriba es adulta mayor. Un año antes de su ingreso, porque ella entra a hospitalización, le diagnostican diabetes e hipertensión en un chequeo médico. Ella no tenía sintomatología, porque estas son patologías metabólicas crónicas silentes, ¿no? Un hallazgo incidental de hiperglicemia. Le piden sus análisis de glucosa y le salen glucosa alta, ¿no? Y le dan tratamiento con antidiabéticos.
diabéticos orales, ¿no? Una biguanida, que es para empezar, una metformina. La diabetes se controla bien, la hipertensión se controla bien. Como antecedente familiar, una hija con diabetes tipo 1. O sea, hay autoinmunidad en la familia. Muy bien, un año después, que ya estaba controlada su patología metabólica, la facies, ella consulta porque la facies es inusual, no tiene ninguna sintomatología, salvo que su cara ha cambiado mucho, la piel se ha engrosado, la nariz ancha, la voz algo ronca, las manos le han crecido y los campos visuales hasta ese momento normales. Entonces, ¿qué piensan? Y esta es la foto de ella. ¿Qué pensarían si ella antes hace diabetes, hipertensión y se controla, pero empieza a cambiar las fases? ¿Qué eje está alterado? ¿Qué eje está alterado? Somatotropo. Muy bien, somatotropo. ¿Por qué? ¿Qué hormona es la que está aumentada? El crecimiento. Hormona de crecimiento, o sea, el eje somatotropo. La hormona de crecimiento, ¿quién la libera? ¿Quién la produce? La de la hipófisis. Hipófisis anterior. ¿Y es el metabolito activo? ¿Es el que hace crecer el cuerpo? No. IGF-1, ¿no? Un factor similar a la insulina 1. Donde entonces la hormona se produce en la hipófisis y va al hígado. Y su metabolito es el IGF-1. ¿Cómo crece el bebé en el útero? ¿Crece con hormona de crecimiento? No, crece con insulina. Después ya crece con la tiroides, la hormona tiroidea, y que hace crecer el esqueleto y la hormona de crecimiento. En los niños, ¿qué característica será cuando este niño crece con hormona de crecimiento? Gigantismo, ¿no? ¿Por qué? La hormona de crecimiento todavía los huesos no llegan a calcificarse, entonces va a crecer y crecer hasta que termine los cartílagos por no ossificar, ¿no? Hasta que venga la pubertad, ¿no? La pubertad hace que el cartílago de crecimiento cierre la epífisis y la hormona de crecimiento ya deja de actuar. Entonces, si el tumor, y esto es originado, ¿cómo se llama esta patología? Acromegalia. Acromegalia, ¿no? Es originado por un tumor. Es un tumor hasta que demuestres lo contrario, ¿no? Pero es un tumor de la hipófisis, de las células somatotropas, de esa parte de la hipófisis, porque la hipófisis pues tiene células diferenciadas, ¿no? Monotropas, somatotropas, tirotropas, prolactina y gonadotropas. Entonces, esas células son las que se han estimulado por alguna razón y ha hecho un tumor. Ese tumor, si aparece en la infancia, entonces el niño va a ser un gigante, más de 2 metros por lo general. Pero si aparece en la adultez, como ella, ¿crece hacia arriba? No, porque ya tiene cerradas las epífisis, ¿no? El cartílago de crecimiento ya no le permite crecer hacia arriba. Por eso crece a lo ancho. Huesos malares, prognatismo, hueso ciliar, manos, pala, el conchón plantar, los pies se van hacia atrás. ¿Y las vísceras? ¿Qué pasará con las vísceras? También hígado, vaso. Es muy frecuente que hagan también mixomas, tumores de la aurícula, que los matan. Esa es la causa del fallecimiento. No mueren por el gigantismo, por la hormona de crecimiento, mueren por problemas cardiovasculares, disfunción endotelial. ¿Por qué? ¿Por qué hay eventos cardiovasculares en la hormona de crecimiento, en el exceso de la hormona de crecimiento? ¿Y por qué puede haber mixomas? El mixoma puede tapar la alteración endotelial. Disfunción endotelial, ¿no? Claro, eso puede producir ateromas. ¿Y por qué la hormona de crecimiento produce disfunción endotelial? Porque esa es la causa de muerte, eventos cardiovasculares. También le va a dar osteoporosis, ¿no? Descalcificaciones, pero un mixoma que tapa la
irrigación auriculoventricular, ahí queda pues un paro cardíaco, ¿no? Pero ¿por qué hay disfunción? ¿Por qué hay diabetes? ¿Por qué hay hipertensión? Cuando aumenta la hormona de crecimiento. Hormonas reguladoras. ¿Qué pasa cuando tú te vas a la hipoglicemia? ¿Quién se activa? Cuando tú no has tomado desayuno, te estás yendo a la hipoglicemia, tu sensor autonómico del hipotálamo sensa que no hay, que la glucosa está yéndose en 80, ya activa a la suprarrenal. ¿A quién más? Páncreas, glucagon, ¿no? La célula alfa del páncreas. ¿Y a quién más activa? La suprarrenal. ¿Qué produce? Corticoides. Son hormonas contrarreguladoras, son hormonas de estrés. Y estrés, pues ayuno prolongado, falta de sueño, situaciones de estrés. Siempre va a haber un señor que va a hospitalizarse por estrés, va a tener hiperglicemia, no necesariamente porque es diabético. Lo sacan de su casa, lo meten a un cuarto con 5 personas a su lado que gritan, etc., etc., pues hay un estrés, ¿no? Entonces toda hospitalización, y aparte de la enfermedad, si es enfermedad crítica, son situaciones de estrés y va a haber hiperglicemia. En la hormona de crecimiento, pues es una hormona contrarreguladora. Glucagon, ¿quién se activa primero en el estrés? El glucagon. Luego viene la adrenalina, luego corticoide, luego la hormona de crecimiento. ¿Y por qué hacen hiperglicemia estas hormonas? ¿Dónde actúan? El hígado. El IGF-1 no sería hormona contrarreguladora, pero ¿por qué hacen hiperglicemia? ¿Dónde actúan estas hormonas? En el hígado. ¿Qué van a producir en el hígado? ¿Qué es el hígado? La fábrica de glucosa, ¿no? Glucogénesis. Neoglucogénesis. ¿Cuál es el sustrato? Aminoácidos. Dale de cuero a tu zapatero para que te haga un zapato. ¿Qué le das al hígado para que te produzca glucosa? Lípidos, proteínas, entonces lipólisis, proteólisis, ¿no? Eso hace el glucagón y el cortisol. Una persona que se trasnocha todos los días, no duerme, está con hipercortisolismo. Hasta lo pueden confundir con un Cushing, solo por la parte de glucosa. Entonces, el entorno es muy importante para que estos ejes se mantengan. Una pareja infértil no tiene alteradas sus hormonas, pero hay infertilidad. Y tal vez sea solo por el entorno. Linfoquinas, citoquinas, el estrés que te altera el cortisol, que te altera adrenalina. También, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen aumento de la hormona de crecimiento? Entonces también hay un sistema adrenérgico aumentado. ¿Ya? La siguiente, a ver. Entonces esta paciente pues empezó a tener estos cambios inusuales y vean las manos en pala, el ensanchamiento de las falanges, comparen la mano con la mano normal, y los pies, sobre todo crecen hacia atrás. En la radiografía se ve el engrosamiento de las falanges. Como exámenes complementarios le hacen su hormona de crecimiento y lo normal es menos de 25 miliunidades por litro y tenía 59.3. El IGF-1, lo normal es hasta 390 y ella tenía 862. ¿Qué hueso es este? Hueso. ¿Qué hueso es? ¿Dónde está la hipófisis ahí? En la silla turca, ¿no? Entonces vean que tiene las apófisis clinoides y tiene un espaldar, que es el dorsum celar. Este es el hueso esfenoides. Y la silla turca, justamente, es donde está sentada la hipófisis. En la radiografía de cráneo le encuentran una erosión del dorsum celar. ¿Qué pasa si este tumor
sigue creciendo, ya fracturó el espaldar de la silla. ¿Qué pasa si sigue creciendo el tumor? Está acá, ¿no? Sigue creciendo, invade quiasma óptico. Y si invade quiasma óptico, ¿qué pasa? Ceguera. ¿Ah? La ceguera. campimetría, ¿no? Hemianopsis, no ve. O sea, tú normalmente estás mirando para allá, pero ves tu campo lateral. Ellos no tienen campo lateral. Y si sigue creciendo, invade el seno cavernoso. Ahí sí ya es de mal pronóstico porque es muy grande. Macroadenoma, más de 1 centímetro. Microadenoma, menos de 1 centímetro. Microadenoma, la conducta terapéutica es quirúrgica y es transesfenoidal. Entonces, por fosas nasales succionan el tumor, atraviesan el hueso esfenoidal y succionan el tumor. Pero si es un macroadenoma y que ya está en senos cavernosos, tienen que hacer una craneotomía abierta. Y eso ya no queda bien por lo general en el paciente. Incluso con la succión transesfenoidal puede haber complicaciones, como que empieza a filtrar el líquido cefalorraquídeo y hay infecciones, meningitis, infecciones cerebrales, podrían ser peligrosas. Entonces, vean bien dónde está ubicada la hipófisis, ¿ya? Más arriba tenemos el hipotálamo, ¿no?, que se comunica con la hipófisis. Y esta hipófisis viaja. ¿Cómo se comunica con las otras glándulas? La hipófisis. Vía sistémica, ¿no? Vía portal, vía sistémica, arterias. Migra, viaja, por eso es endógena, porque viaja en el plasma. ¿Y cómo se comunica el hipotálamo con la hipófisis? ¿Cómo se comunica el hipotálamo? Neuronas. Se comunica. Hay un tallo hipofisiario, que es importante porque cuando hay una sección de tallo hipofisiario o cuando hay patología del tallo hipofisiario congénita, los niños nacen con agenesia de ese tallo, entonces ya no hay comunicación. Y la primera manifestación es una diabetes insípida, por falta de hormona antidiurética. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? Posterior, neurohipófisis. ¿Quién la produce? No, núcleo supraocular. ¿Dónde? Supraventricular. No, en el hipotálamo. Hipotálamo la produce. Es sistema nervioso, no es endógeno. Se comunica a través de su neurona, de su axón, llega hasta la hipófisis posterior. Y ahí se almacena. Entonces, cuando no hay tallo, es lo primero que se altera. Y también la prolactina. Si hay una sección del tallo, la prolactina se eleva. Porque ¿quién es el inhibidor de la prolactina? Que viene del hipotálamo. El eje mamotropo no tiene un liberador. Hipotálamo, así como hemos dicho, que son las liberadoras de la corticotropina, liberadoras de la tirotropina, no tiene liberador de la prolactina, del eje mamotropo, solo tiene inhibidor, que es la dopamina. Entonces, al no haber esa conexión, la dopamina falta, no llega y sube la prolactina. Cuando es un tumor de prolactina, acá un prolactinoma, por lo general los prolactinomas, casi el 80% viene asociado con hormona de crecimiento también. Prolactina y hormona de crecimiento. Es muy frecuente eso. Entonces, el prolactinoma te va a dar prolactinas más de 1000. Es bien raro encontrar en un prolactinoma, así sea un microadenoma, en 100, en 200, en 300, generalmente es daño del tallo, de la conexión. Un craniofaringioma que crece acá, no es de la hipófisis, pero que te está invadiendo y te está lesionando el tallo, entonces la prolactina va a crecer, va a aumentar a 200, 300. O por situaciones fisiológicas del entorno, emocionales, también puede elevarse la prolactina, pero en rango de 40, menos de 100 por lo general.
Entonces ahí puedes diferenciar tú cuando es un prolactinoma originado en hipófisis o es aumento de prolactina por otro tumor aledaño a la hipófisis o sección del tallo. Entonces así vamos a ver la resonancia magnética de esta paciente. ¿Y acá qué vemos? ¿Acá qué hay? Esta masa es el tumor. Aquí vemos, esto es el quiasma óptico. Y aquí se ve el tallo hipofisial. Hipófisis con su tallo. Vean los ventrículos, están obstruidos. En cambio, vean una resonancia magnética normal. Vean el ventrículo y compárenlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué signos va a haber acá? ¿Qué señales? De hipertensión endocraniana, porque la masa encefálica está siendo afectada, ¿no? Los ventrículos están obstruidos. Entonces, ¿qué síntomas va a referir esta paciente? Dolor de cabeza. Cefalea. No tiene que diferenciar una cefalea con signos de bandera roja, acompañada de maniobras de Valsalva, positivas, con vómitos explosivos, generalmente no calma, no hay situaciones atenuantes. Agravantes cuando se agacha, se amarra las zapatillas, cuando tose, estornuda. Entonces solo le va a dar esos síntomas. De repente son años de años que el tumor, sobre todo la acromegalia, el tumor de hormona de crecimiento, crece durante años. Entonces el paciente se acostumbra a su cefalea y no acude, no consulta. ¿Cuándo podría consultar un tumor que viene creciendo durante años? ¿Qué complicación puede haber? Que es aguda. Tiene 10, 15 años o 20 años, de repente desde chico lo tenía el tumor y pierde la conciencia. Es un cuadro agudo. En un cuadro crónico se instala un cuadro agudo. ¿Qué ocurre ahí? Pierde la conciencia, lo encuentran tirado en el piso. ¿Qué es eso? Los cuadros de trastorno de conciencia se agrupan en 4 patologías y a la cabeza es de causas cardiovasculares. Ya después tienen que buscar infecciones, problemas metabólicos, tumores, ¿no? Pero a la cabeza son cardiovasculares. ¿Qué son? Pues eventos cardiovasculares en el cerebro. ¿Cómo se llama? ACV. Isquémico o hemorrágico. ¿Qué puede pasar entonces un trastorno de la conciencia? Aquí, un tumor que está creciendo, ¿qué puede hacer? Un ACV. ¿De quién? De la y ¿quién puede estoquearse? Si el tumor está creciendo, la hipófisis, apoplejía pituitaria. Es frecuente que haya eso en tumores no consultados. Solo vienen porque se ha perdido el conocimiento, se desmayó y le hace su resonancia y encuentra que y de ahí va a venir la silla turca vacía, porque se atrofia. Entonces, una apoplejía pituitaria. También vienen a la emergencia por coma por cetoacidosis diabética. Eso los trae al hospital, por lo general. No los trae el tumor que está creciendo. Se acostumbran a su dolor de cabeza. Entonces, esta es la resonancia. Para ver silla turca, una tomografía, los cortes son tan grandes que no nos permite ver la hipófisis. Tenemos que pedir una resonancia incluso con contraste y con incidencia en silla turca. Así se pide la resonancia para ver silla turca. Ok. Entonces, ¿qué se hace con esta paciente? El tratamiento es quirúrgico. Si no pueden operarla por su edad, para un paciente más ancianito y que no es compatible con la cirugía, bueno, ¿qué se les ocurre que le podemos dar de tratamiento? ¿Quién inhibe a la hormona de crecimiento? ¿Su liberadora cuál es? Hipófisis, el eje célula somatotropa, produce hormona de crecimiento.
¿quién la libera? ¿Quién es su liberador? El hipotálamo, ¿no? Hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Sí se llama? Todas son liberadoras, así. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Y quién la inhibe? Originada también en el hipotálamo. ¿Quién es su inhibidor? Hormona inhibidora. No, sí, no se llama. ¿El IGF-1 cómo se llama? Similar al Somatopedina. Así se llama. Y la inhibidora, somatostatina. ¿No han escuchado de los tiotrídeos? Que son análogos de la somatostatina. ¿Ya? Entonces, cuando no se puede operar, se le da somatostatina. Los tiotrídeos. Bueno, a esta paciente la operan y mejora. La presión se controla. Ya no necesita tomar antihipertensivos ni antidiabéticos. La cara va mejorando, menos hinchada, y la hormona de crecimiento, disminuye. Ay, sí, estoy ya. Muy bien, vean con la operación mejora. De 59 baja a 2, el IGF-1 de 800 baja a 300, ya dentro de rangos normales. Y le quitan toda la medicación. Muy bien, entonces veamos los ejes. Vean cómo esto es influenciado por el entorno, señales ambientales. Esto es muy importante. Tu entorno. Muchas niñas vienen al consultorio porque tienen prolactina alta o infertilidad o alteraciones menstruales. Y tú corriges esto y todo se corrige. La emotividad, muchas niñas pues que tienen su pecadillo ahí las parejas y luego a la niña no le viene la regla, ¿no? Y solamente por el estrés emocional. Entonces los centros superiores, la función autonómica que tiene que estar intacta y por supuesto el feedback, tanto a la pituitaria, feedback negativo, como al hipotálamo. ¿Ya? Entonces la hipófisis tiene dos partes, como hemos dicho, pero la patología de la hipófisis no solamente es de la adenohipófisis y de la neurohipófisis, también es el de rezago embrionario, la bolsa de Rathke, que en su camino de la boca, del piso de la boca hacia el cerebro, está envuelta con la bolsa de Rathke. Puede haber tumores de la bolsa de Rathke encima de la boca y que podrían originar también hipertensión endocrinal, ¿ya? Pero no son funcionales, no producen hormonas, solamente hipertensión endocrinana o también apoplejía pituitaria cuando crece mucho y hace la isquemia de la hipófisis. La irrigación e inervación es característica. La pituitaria anterior viene por un sistema portal. Ya lo vemos. Estas neuronas del hipotálamo van a la neurohipófisis. Entonces ustedes ven que la hipófisis posterior, las hormonas son producidas aquí y son liberadas aquí. Aquí no hay producción de hormonas de la hipófisis posterior, solamente son almacenadas. Estas, en cambio, son producidas en el núcleo supratálámico, supraóptico, paraventricular del hipotálamo y viajan por el sistema portal y llegan a la glándula hipófisis anterior. Son endógenas. La hipófisis anterior, pues, hemos dicho que tiene 5 ejes, ¿no? Tirotropo, corticotropo, gonadotropo, somatotropo y acá falta el mammotropo. ¿Cuál es el más importante? El que si falla, el paciente está en riesgo de morir. Con el que no puede vivir, o sea, que si le falta no puede vivir y tú tienes que darle sí o sí reemplazo hormonal. No vas a esperar que salga sus resultados. Tiene que haber una triada clínica que te haga sospechar. El paciente llega a emergencia con vómitos, cólicos, diarreas, pero tú le tomas, no sabes qué es, puede ser una septicemia. Tú le tomas sus análisis y le sale la triada: hiponatremia,
hipoglicemia. ¿Qué están sospechando? ¿Cuál eje está? La ACTH. Muy bien, hace el eje corticotrópico, ¿no? Hay hiponatremia, hipoglicemia y el hipocortisolismo. Entonces, cuando sospechas eso, ¿y qué tienes que darle? Corticoide de reemplazo, ¿cierto? ¿Cuál le dan en emergencia? Prednisona. Prednisona no, actúa muy lento. ¿Cuál le dan? De acción rápida. La hidrocortisona. Tienes que darle. Pero la hidrocortisona no te va a permitir porque es la misma estructura química que el cortisol plasmático. Entonces tú antes de ponerle su ampollita de hidrocortisona, le tomas su turno y lo guardas para poder medirle cortisol. Es decir, le mides el cortisol después que le has puesto la hidrocortisona, lo que estás midiendo es la hidrocortisona. Y nunca vas a saber si era o no era insuficiencia suprarrenal, ¿no? Hasta que le quitas. Entonces tienes que reemplazar. El eje corticotropo es el más importante. Tienes que reemplazar. ¿Es de urgencia reemplazar el eje gonadotropo? ¿Es de urgencia? No, porque con las gónadas, la falta de testosterona, estrógenos, lo que va a ocurrir es a largo tiempo osteoporosis, fracturas patológicas. Tienes que a la larga reemplazarlo, ¿no? Pero no es de vida humana. En cambio, el eje corticotropo y el eje tirotropo, ese tienes que reemplazarlo. ¿Ya? En segundo lugar, el eje tirotropo. En primer lugar, el eje corticotropo. ¿Ok? Entonces, 5 ejes. ¿Ya? Mamotropo, somatotropo, tirotropo, gonadotropo y gonadotropo. Los que están ahí, ¿ya? Gónadas, somático, prolactina del niño, mamotropo y suprarrenal y tirotropo. Entonces, este es el feedback largo y el feedback corto, ¿no? Le hace un feedback largo al hipotálamo y un feedback corto a la hipófisis. Entonces, las liberadoras van a estimular tanto a la hipófisis posterior como a la hipófisis anterior. En la hipófisis posterior tenemos 2 hormonas: la vasopresina, hormona antidiurética, y la oxitocina. ¿Para qué sirve la vasopresina? Regulación de Sodio. el agua, ¿no? Cambios hidroelectrolíticos, sodio y agua. ¿Ya? ¿Qué pasa si no hay hormona antidiurética? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a deshidratar porque orina, hay poliuria, ¿no? Más de 3 litros al día, poliuria. Y si se deshidrata, ¿qué va a haber en el plasma? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Se concentra o se diluye? Se concentra. Se concentra porque el líquido se va, pues el plasma se deshidrata, se seca. Entonces hay hipernatremia con hiperosmolaridad. ¿Y eso qué va a ocasionar en el cerebro? ¿Qué va a ocasionar en el cerebro? Hiperosmolaridad. A ver. Cuando el sodio aumenta no es que aumente, sino que hay pérdida de líquidos, el sodio está concentrado. ¿Qué va a jalar de las células? ¿Qué va a jalar? Igual que la Glucosa. Agua, muy bien. ¿Y qué va a pasar en el cerebro? ¿Quién corre más peligro? Sí. El cerebro. ¿Qué ocurre con las células? Se seca. A ver, ya lo hemos conversado, pero va a jalar agua, pues, y las células se Seca. deshidratan.
eso en el cerebro? Hemorragias. ¿No es cierto? Y hay daño permanente, neurológico. Eso ya no regresiona, ya queda. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si es que en el cerebro hay hiperosmolaridad. ¿Qué ocurre? ¿Se defiende o no se defiende el cerebro? Es la única célula que se defiende. ¿Qué genera? Osmoles y diógenos. Genera soluto, porque tiene que equilibrar el soluto que está concentrado en el plasma. La célula tiene que empezar a generar soluto en el cerebro. Entonces, si ya se equipararon el soluto, acá está concentrado, falta agua, pero está concentrado. Y acá también le está jalando agua, va a empezar a generar soluto y se van a igualar. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú lo hidratas? Si tú lo hidratas rápidamente, el cerebro va a jalar también agua. ¿Qué se va a producir? Edema cerebral y también es muerte neuronal, ¿no? Entonces no puedes, cuando hay hiperosmolaridad, no puedes hidratar tan agresivamente. Tienes que demorarte 2 días. Eso ocurre en la hormona antidiurética. Hay poliuria, hay hipernatremia. ¿Cuál es el primer estímulo para la hiperosmolaridad? ¿Cuál es el primer estímulo para corregir la osmolaridad plasmática? Cuando un niño se deshidrata por diarreas, ¿qué empieza a actuar? La osmolaridad plasmática normal, ¿cuánto es? De 290 para arriba, ¿no? Cuando ya está en 290, ¿aló? ¿Aló? En la hiperosmolaridad, el primer estímulo, ¿cuál es? ¿La sed? ¿Cuál es? ¿De quién estamos hablando? Los cambios hidroelectrolíticos. ¿Quién gobierna? La hormona antidiurética. Cuando ya estás de 290, 295, se produce el hipotálamo, genera mayor cantidad de hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Ok? Y después, ¿quién es el otro estímulo? ¿La clindamicina? La sed. El segundo estímulo es la sed. O sea que el paciente toma bastante agua y ya, ¿no?, va corrigiendo la hipernatremia. ¿Y qué pasa en los ancianitos? No toman agua. Y esos puede haber daño neuronal, ¿no? Por eso los ancianitos hay que darles agua. ¿Ya? La otra hormona es la oxitocina. Su única función es la secreción de leche, la producción láctea en la glándula mamaria. Entonces son 2 hormonas de la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, a ver, repítame, ya lo hemos dicho, ¿cuáles son los ejes? Tirotropo, corticotropo, gonadotropo, amotropo y somatotropo. Porque el gonadotropo tiene 2 hormonas, es un eje, ¿no? La LH y la FSH. ¿Ya? Tirotropo, entonces, va a producir a la tirotropina, ¿cierto? Que es la hormona estimulante de la tiroides. La corticotropina es la hormona adrenocorticotrópica. La LH, la hormona luteinizante, la FSH, hormona folículo estimulante, el mamotropo es prolactina, porque la oxitocina es de la neurohipófisis, y la hormona de crecimiento. El eje tirotropo, ¿cuál es su liberadora del hipotálamo? Hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? ¿Cómo se escribe? TRRE, release, ¿no? Liberación, ¿ya? TRH, hormona liberadora, TRH. La liberadora del eje corticotropo, CRH. Acuérdense, siempre tiene que haber una R. Ya, la tirotropina va a estimular, pues, ¿a quién? La TSH. ¿Dónde actúa?
¿Qué ocupa? ¿Cómo actúa? Siempre tiene que ocupar un receptor. ¿Dónde? En el tirosito. El tirosito tiene un receptor de TSH. Es un receptor, un aminoácido unido a la proteína G y el cual se activa cuando se une la TSH. ¿Y qué pasa en la glándula? ¿Qué produce la TSH? Cuando ocupa su receptor. ¿A quién activa? Al AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué va a ocasionar? Liberación de factores de crecimiento epidérmicos, y eso hace que crezca la glándula. Y además activa ¿a quién? A la peroxidasa. Y la peroxidasa va a ser la captación de yodo, va a meter yodo en residuos de tirosina de la tiroglobulina, por lo tanto va a haber dos acciones. La TSH va a ocasionar hiperfunción e hipertrofia de la glándula. ¿En qué enfermedad ocurre lo mismo? Hipertrofia e hiperfunción de la glándula. ¿En qué enfermedad? ¿Enfermedad de Graves? Enfermedad de Graves. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién lo ocasiona? En la enfermedad de Graves. TSH. ¿Es TSH la que hace actuar a la... No. ¿Quién? Cuerpo. Muy bien. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides. TSI. Pero en los anticuerpos, por autoinmunidad, por alguna razón, la teoría del mimetismo, dice que te resfriaste, tuviste una diarrea, un virus entró a tu cuerpo, tu inmunidad te defiende y por alguna razón el virus se fue, pero confunden tu tiroides con ese virus, ¿no? Hay varias teorías, no se sabe por qué, pero hay un anticuerpo que va a ocupar el receptor de la TSH. No daña la glándula, simplemente la hace trabajar como si hubiera un exceso de TSH, hiperfunción e hipertrofia. Cosa que si desaparece el anticuerpo, ¿tu glándula queda intacta o no? ¿O queda dañada ya para siempre? No, se recuperan estos pacientes. A los 2 años, por lo general, del tratamiento, muchas veces se va la enfermedad. Que puede volver el anticuerpo por su autoinmunidad, o sea, lo que está alterado es su autoinmunidad, no es la glándula. En cambio, ¿qué pasa en Hashimoto? Hashimoto también por una autoinmunidad, ¿no? Por un anticuerpo. ¿Anticuerpo contra quién? Contra la enzima que organifica, que capta el yodo y que mete yodo a la tiroglobulina, que es la peroxidasa, contra esa. Pero ese anticuerpo sí daña la glándula, a diferencia de Graves. Entonces, en la ecografía de tiroides, en Hashimoto, tú vas a ver una glándula apolillada, células linfoides, invadida por linfocitos, inflamación crónica que va destruyendo, y al destruir se rebasa las glándulas y puedes tener un cuadro de hipertiroidismo, pero no es hipertiroidismo, es tirotoxicosis, simplemente liberación. Como se ha roto la glándula, se está destruyendo, se está liberando mucha hormona a la sangre y hay hashitoxicosis, podría ocasionar eso. Pero ahí, por más que la trates, lo que tienes que hacer es reemplazo hormonal, nada más, ya no la vas a curar. Simplemente, lo que ya no produce tu glándula, esa glándula siempre va a quedar dañada, ¿no? Porque se ha destruido. En Graves no. En Graves simplemente el TSI ha ocupado el receptor y la ha hecho funcionar. Sí la inflama un poco, pero no va a la apoptosis de las células de Hashimoto. Entonces, el TSH es el estimulante natural, pero en patología tenemos el TSI. Pero en Graves hay 3 tipos de anticuerpos. Uno es el estimulante, otro es el bloqueante y otro es el neutro. Cuando predomina el bloqueante, y eso ocurre con el tratamiento que le das, tú le das un antitiroideo, o sea, anulas a la peroxidasa, anulas la conversión periférica, anulas la glándula, órgano que no trabaja se va atrofiando, entonces predomina el bloqueante. Y el bloqueante la va a llevar a hipotiroidismo.
pero no es Hashimoto, es Graves que ha ido al hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces tienen que diferenciar esas inmunoglobulinas que son autoanticuerpos, que hacen la misma función que la TSH. Muy bien, entonces ¿por quién es gobernada el eje tirotropo y la hipófisis? ¿Tiene estimulante? ¿Cuál es su hormona liberadora? La TRH. ¿Y tiene inhibidora del hipotálamo? La T3, T4. No tiene inhibidora del hipotálamo. Feedback negativo de T3 y T4. ¿Ya? Y actúa a través del AMP cíclico. Ya, el otro eje, corticotropo. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué esta patología se hiperpigmenta? ¿Por qué en qué patología se hiperpigmenta el paciente? Addison, ¿por qué? ¿Qué es la enfermedad de Addison? Es el origen a destrucción de la glándula adrenal. Muy bien. ¿Por qué? Antiguamente el origen era tuberculosis a la cabeza, ahora es autoinmune. Estas poliendocrinopatías múltiples, donde puede haber diabetes tipo 1, puede haber insuficiencia suprarrenal y puede haber hipotiroidismo. Entonces los anticuerpos destruyen la glándula. ¿Y quién va a estimularse? ¿Quién va a elevarse? La CTH. La CTH. Muy bien, de la hipófisis, ¿cierto? ¿Quién más va a elevarse? La de arriba. CRH. ¿Ah? CRH. CRH. Pero la CRH viene de una promolécula común. ¿Cuál es? La que dice ahí. Propiomelanocortina, que va a dividirse en dos. MSH, ¿ya? ¿Y qué hace la MSH? Propiomelanocortina. Entonces, por eso es que la ACTH es liberada como una prohormona. ¿Ok? Es la propiomelanocortina, las neuronas POM del hipotálamo. ¿Y la MSH qué va a hacer? Entonces va a haber MSH y ACTH. ¿Y la MSH dónde actúa? Melanocitos. Por eso es que en Addison tú los ves negritos, pintados, hiperpigmentados. Pero a veces lo confunden con las manchas solares. Está pintadito, está bronceado. Entonces tienes que ver en mucosas. El Addison se ve en mucosas, encías, debajo de la lengua. Ahí tú haces la diferencia. Entonces vas a encontrar esa característica en este eje, ¿ya? Si el daño es arriba, ¿hay una insuficiencia adrenal? ¿Sí o no? Si se daña la hipófisis, ¿lo vas a encontrar hiperpigmentado? Tú encuentras un eje corticotropo, es lo mismo, ¿no? Hay insuficiencia suprarrenal. Entonces, si es abajo el daño, autoinmune, se ha destruido la suprarrenal, tú vas a encontrar una CTH elevada y una MSH elevada. Y si el daño es de la hipófisis, vas a encontrar los mismos síntomas, insuficiencia suprarrenal, pero ¿cómo va a estar la CTH? ¿Va a estar hiperpigmentado el paciente? No, porque el daño es justamente de la hipófisis. No va a haber ACTH ni MSH. Pues así lo puedes diferenciar clínicamente. Y el feedback negativo lo hace la suprarrenal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor liberador de la ACTH en el hipotálamo? CRH. CRH. ¿Y estas hormonas qué son? Hormonas, ¿cómo se llaman? Gonadotropinas. Ya les he dicho que hipófisis son finas. La LH y la FSH. ¿La LH dónde actúa? En el ovario. LH. ¿Y FSH dónde actúa?
La palabra lo dice, FSH. FSH es maduración del folículo. En la mujer va a formar cada mes un folículo, ¿no? Cientos de folículos van a formarse, pero solo uno madura. Y es el que va a ovular, dejando un quiste luego, ¿no? Entonces, ahí actúa el folículo estimulante. Y en el varón, ¿qué va a madurar? Espermatozoides. FSH es célula. Y LH es LH es hormona. ¿Ya? ¿Qué produce el varón? Testosterona. ¿Y en la mujer? Estradiol y progesterona. Entonces, la LH es, acuérdense, producción hormonal y FSH, maduración de la célula. Pero es diferente, pues, ¿no? Mientras que el ovocito no es el que madura, el espermatocito es el que madura, ¿cierto? Porque el ovocito de ovogonia va a ir a ovocito maduro, pero lo que va a diferenciar es que va a estar envuelto por una capa de células que se llaman, ¿cómo se llama? Que produce estradiol. ¿Cómo se llaman esas que va a formar el folículo de Graf? ¿Cómo se llaman las células internas del folículo de Graf? Granulosa. La granulosa es la que produce el estradiol. Y alrededor de las células de la granulosa hay una capa de células. ¿Cómo se llama? La teca. ¿Y la teca qué produce? Que viriliza a las niñas y les produce poliquistosis ovárica, sobre todo en las niñas gorditas. Poliquistosis ovárica es porque las gorditas producen mucha insulina y la insulina actúa sobre la teca y la teca produce andrógenos, que luego estos andrógenos van a ir a la granulosa y se van a convertir en estradiol. Entonces, por eso es necesario que la FSH diferencie estas células del folículo de Graf. Primero aparecen las células de la granulosa y luego madura con una célula externa, la capa externa que es de la teca. Si hay mucha insulina, la teca va a predominar, andrógenos, y va a virilizar a la niña. Entonces, no es la FSH que actúa sobre el ovocito, sino sobre el folículo de Graf. Y en el varón, la FSH, ¿sobre qué célula actúa? FSH. Espermatozoides, ¿qué letra tiene? S de Sertoli, ¿no? Espermatozoides con Sertoli. Sertoli es la que va a hacer que la espermatogonia madure hacia un espermatozoide. ¿Y qué va a pasar con la LH? La LH en el varón, ¿sobre qué célula actúa? No es sobre Sertoli. Leydig. Leydig produce testosterona. ¿Okay? En el túbulo seminifero, ¿no? En la mujer, LH, ¿dónde actúa? ¿Sobre la teca o sobre la granulosa? Granulosa, pues, porque queremos estrógeno, ¿no? Teca es andrógeno. Granulosa. Y luego, pero esa es la primera etapa del ciclo. Después que ovula, viene la segunda mitad del ciclo. ¿Qué hormona se produce? ¿Estrógeno? Progesterona. Entonces la célula de la granulosa ya no es granulosa, ya no hay granulosa y teca. Granulosa y teca va a célula luteina, célula lútea, la fase lútea, ¿ya? Y actúa, pues, está actuando ahí la LH. LH va a hacer que también produzca progesterona. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ok? Y luego, fase lútea, célula lútea, progesterona. La FSH vemos entonces Sertoli y mujeres granulosas. La prolactina, ¿cómo es el eje mamotropo? Entonces, en la hipófisis van a haber células diferentes. Células mamotropas, células somatotropas. Cuando ustedes extirpan un tumor, cuando el cirujano extirpa un tumor, tiene que ir a patología para ver de qué estirpe es, qué células de la hipófisis son. ¿No? Son células somatotropas, células
ligotropas, tienen que ver el tumor, si es o no es funcionante, ¿no? Si es funcionante, le va a dar clínica. ¿Qué va a producir un prolactinoma? En la mujer, sobre todo. Secreción láctea. ¿Y en el hombre? Infertilidad, hipogonadismo. Se va a atrofiar el testículo, un poco chiquito. Y eso va a ser la queja del varón, predominantemente. Entonces, también hay tumores de la hipófisis no funcionantes, ¿no? Ya no son células macrotropas ni citotropas, son células aledañas de la misma hipófisis. Y esos tienen más clínicas de hipertensión endocraniana. Rápidamente pueden llegar a la apoplejía pituitaria. Los no funcionantes son más agresivos. La prolactina, entonces, secretada por las células lactotropas. Su única función conocida es la lactancia. ¿Cuál es su estimulante? El hipotálamo. ¿Tiene un estimulante? ¿Cuál es su liberadora? El estímulo en la persona. Ya, pero del hipotálamo. No sé. Ninguna. Les dije antes que es la única que no tiene liberador, ¿no? Solo tiene del hipotálamo inhibidor. ¿Cuál es? Dopamina. Muy bien. La dopamina inhibe su liberación. Es el factor inhibidor de la prolactina. Y la prolactina queda aumentada cuando hay un exceso de prolactina, hay infertilidad, porque te inhibe al eje gonadotropo. Te inhibe la producción de estrógenos, de estradiol, ¿ya? Inhibe la secreción de la hormona reproductiva. Muy bien. Entonces, pero la otra característica es que cuando hay una sección del tallo también se eleva la prolactina, es por la falta de dopamina. La hormona de crecimiento, entonces, son células somatotropas. Promueve el crecimiento de todo el cuerpo, ¿no? Pero a lo ancho, esqueleto, músculo, vísceras. En los niños se llama gigantismo y en los adultos acromegalia. Efectos mediados por la IGF-1, somatomedina. Y es más, su producción es cíclica, tanto de las gonadotropinas como de las somatotropinas es cíclica. No es continuo todo el día, es mayormente producida en la noche. Por eso es que se dice que los niños para crecer tienen que dormir temprano, 8 o 9 de la noche, para que agarren el pico de la hormona de crecimiento. Y es anabólica, es antiinsulina porque es contrarreguladora, ¿no? Y acá sí hay una liberadora y hay una inhibidora, ¿ya? ¿Cuál es su inhibidora? Antes dijimos la somatostatina del hipotálamo. Y la liberadora, de hormona de crecimiento. ¿Ok? Acuérdense porque eso lo preguntaré interesante. Ya, las liberadoras ahora son las hormonas del hipotálamo. Son pequeños péptidos. ¿Por qué no los dosamos? No dosamos en sangre. Nosotros para ver ejes, para evaluar los ejes pedimos hormonas hipoficiales, pero del hipotálamo no, porque son rápidamente degradadas, no duran mucho en el plasma, entonces, y funcionan solo a concentraciones muy altas, ¿no? Son péptidos también. Periféricamente es baja su circulación, tiene que ser alta su concentración en la glándula, en la hipófisis, pero en la periferia es baja. Y la circulación es una circulación especial, ¿no? Adenohipófisis viaja por vía portal sanguínea y neurohipófisis por sistema nervioso, neurona, axones. Estas son. Doctora, entonces se los haría la FGH, FSH. El factor de crecimiento similar a la insulina, ¿eso es lo que se mide? Claro, el metabolito activo. También le dosas la hormona de crecimiento. Las que son efímeras son las del hipotálamo, las liberadoras. Pero tú, cuando sospechas de acromegalia, tienes que pedir IGF-1, porque puede haber